Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Doctor en Línea. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital Hernán Enríquez y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera. Doctor en Línea es el resultado de un trabajo conjunto entre el Hospital Hernán Enríquez y UFROvisión. Y su meta es poder lograr difundir temas de interés para la comunidad relacionados con el cuidado de la salud y la prevención en la salud. Este programa se transmite en vivo para Temuco y para las Casas en señal abierta desde Concepción a Coyhaique por el canal 48 desde el sur y online en todas las plataformas digitales de UFROmedios. Hoy día contamos con un extraordinario invitado. Él es el doctor Fernando Lanazanetti, es cardiólogo de adultos de nuestro hospital, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera y ha sido un gran investigador reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo respecto de la salud en cardiología de adultos. Hoy día conversaremos con él de un tema muy relevante para la salud de nuestros adultos, que es el infarto agudo al corazón. Te damos la bienvenida, Fernando. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros y esperamos que vas a hacer un gran aporte para todos nosotros. Hola Pamela, buenas noches a todos los auditores de este programa de Doctores en Línea. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir con ustedes durante estos 45 minutos. Y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganos llegar sus inquietudes. Muy bien. Comenzaremos con una nota introductoria del hospital relacionado con la actividad cardiológica de última generación que se está desarrollando en Temuco. Tenemos pacientes con insuficiencia. El Hospital Hernán Enríquez de Temuco cuenta desde el año 2016 con un laboratorio electrofisiológico de última generación junto a un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras capacitadas en dispositivos intracardíacos, paramédicos y auxiliares de servicio para dar una atención a los pacientes con trastornos de ritmo cardíaco desde la Araucanía a la zona austral. Son pacientes que tienen el pulso muy lento y que están teniendo desmayos, están teniendo mareos, están teniendo una muy mala calidad de vida y eso uno lo puede solucionar con un implante o un marcapaso. Encuentro que está como bajo el volumen de lo que está hablando el doctor Quiñones. Con insuficiencia cardíaca, que quiere decir que el músculo del corazón no bombea de manera adecuada y de manera desordenada. Nosotros también podemos solucionar eso con un procedimiento que se llama resincronizador. Y además atendemos acá pacientes que tienen arritmias con el pulso muy rápido. Eso quiere decir de que el corazón, en vez de latir a los 60 latidos por minuto, que es lo normal, late muy rápido. Puede llegar a 200 hasta 300 latidos por minuto. Y eso son pacientes que están muy sintomáticos, pueden tener mareos, pueden tener desmayo y a veces incluso en los casos más avanzados puede llevar a la muerte. Una unidad de alta complejidad que cuenta con uno de los 3 angiógrafos de la red de salud pública de nuestro país. Este dispositivo de primer nivel permite hacer visible la anatomía vascular y los déficits de ella, emitiendo rayos X dirigidos al corazón de manera segura para que los especialistas puedan trabajar de manera segura. Eso nos permite mover nuestros catéteres dentro del corazón de una manera muy detallada, o sea, con una cosa milimétrica, y nos permite tener la precisión adecuada para poder dar el tratamiento adecuado a los pacientes. Tener este angiógrafo es una gran ventaja para los pacientes de nuestra red asistencial. Como mencioné previamente, solamente existen 3 laboratorios de electrofisiología dedicados al sistema público, uno en Santiago, otro que está trabajando en Concepción y este que tenemos acá en Temuco. Contamos acá con la tecnología de punta, que es un equipo de angiógrafo de último modelo, digamos, y además contamos con un sistema de mapeo tridimensional del corazón que nos permite trabajar con una precisión que es milimétrica. Y además contamos también con la última tecnología en relación a dispositivos intracardíacos, de marcapaso, de desfibriladores y de resincronizadores. Este pabellón trabaja a tiempo completo, logrando realizar 3 procedimientos al día, que incluye desfibriladores y marcapasos.
Acá se instala un gran número de marcapasos que varía entre 400 a 500 implantes al año. Es uno de los hospitales que más implanta marcapasos acá en Chile. Y también hacemos ablaciones que esas varían dependiendo alrededor de 50 hasta 100 al año, pero cada vez más estamos subiendo los números. Pese a la pandemia, el equipo de especialistas logró dar solución a los pacientes, muchos de ellos contagiados con el virus. La pandemia también en su momento nos pegó bien duro, digamos, y no vimos nuestra capacidad de resolución estuvo un poco disminuida, pero siempre estuvimos trabajando en tiempo de pandemia. Hay muchos pacientes que requieren implante de marcapaso, por ejemplo, de emergencia, o sea, un paciente que está absolutamente sano y que de manera súbita desarrolla un trastorno del ritmo cardíaco que requiere un marcapaso urgente. Y hay muchos de esos pacientes que también ingresaron también acá infectados con coronavirus, que afortunadamente todos ellos han sido tratados de una manera exitosa. Afortunadamente el hospital cuenta con todas las maneras de protección necesarias. Este es uno de los 3 laboratorios que cuenta la red de salud pública y el único que atiende a los pacientes de la zona sur. Hoy cada vez son más los usuarios que requieren este tipo de tecnología de punta para tratar los trastornos de ritmo cardíaco que van al alza. Vamos adelante en materia de infarto al corazón. Te quiero consultar para que nos expliques en forma muy simple qué es el infarto cardíaco y por qué se produce. Bueno, el infarto cardíaco, por decirlo en palabras un poco dramáticas, es la muerte de un pedazo de corazón. El mecanismo más común, lejos más común, es la obstrucción de una de las arterias que lleva sangre al corazón. El corazón recibe sangre desde la aorta por 2 arterias que se llaman coronarias, que están dibujadas ahí, ¿no? Una va al lado izquierdo, una va al lado derecho. Eso es un muy buen esquema de una arteria coronaria. Y ustedes ven que hay una placa de colesterol amarillo y se ha estrechado, ¿no es cierto?, el espacio. Y cuando se produce el infarto, lo habitual es que se produce lo que se llama un accidente de placa, ¿no? Estas placas de colesterol que tenemos en las arterias pierden su integridad, la superficie deja de estar protegida, el colesterol se expone a la circulación, aparece un coágulo, el coágulo tapa la arteria y la falta de oxígeno hace que la zona de músculo cardíaco que recibía sangre de esa arteria, las células mueren. Eso nosotros técnicamente lo llamamos necrosis. Y eso se convierte en una cicatriz en los días siguientes, igual como cuando uno se corta una mano y en el lugar de la herida aparece una cicatriz. Perfecto. Fernando, una cosa muy importante y relevante tiene que ver con cuáles son los factores de riesgo para tener infartos. Y entonces, esto es un tema que se ha conversado ampliamente en la sociedad científica, se ha tratado de difundir, pero sin duda que es un tema contingente y que cuesta bastante que esto sea aceptado por nuestra comunidad. Y me gustaría que volviéramos a ver cuáles los factores de riesgo que están asociados al infarto. Nosotros estudiamos esto en un estudio bien grande que hicimos en 52 países, 15.000 sujetos con infarto, y encontramos que más del 90% de los infartos se deben a 9 factores que son fáciles de identificar, que son teóricamente también fáciles de tratar y que tienen mucho que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? Y estos son el tener la presión alta, el tener el colesterol alto, el tener diabetes, y cosas que tienen que ver con nuestro estilo de vida, como un estilo de vida sedentario,
factores como el estrés o la depresión, la obesidad y la ausencia de ciertos factores protectores. Los factores protectores eran una dieta rica en frutas y verduras, el ser físicamente activo y un consumo moderado de alcohol. Esos 9 factores, y claro, no todos tienen los 9, a algunos les basta con ser fumador, a otros les basta con tener el colesterol y la presión alta, pero tienden a acumularse bastante. Uno ve habitualmente lo típico es alguien que es físicamente inactivo, que tiene sobrepeso y que a consecuencia de esto tiene presión alta, colesterol alta y azúcar alta. No come sano, no se ejercita, y esos son la causa de la enorme mayoría de los infartos que nosotros vemos. A consecuencia de este tipo de hábito de vida, ¿ustedes han observado que los infartos se estén presentando en edades más tempranas de la vida? Sí, absolutamente. Yo voy a contarlo casi como una anécdota. Cuando yo llegué a Temuco hace ya 40 años más o menos como cardiólogo, una de las funcionarias del hospital nos contó que un hermano de ella, que tenía como 35 años, se había infartado en Argentina. Y nosotros un poco como que nos reímos, no creímos que alguien tan joven como de 35 años pudiera infartarse. Resultó que así era. Después él llegó de Argentina con todos sus antecedentes y así era. Pero era extraordinariamente raro encontrar a alguien con infarto bajo los 40. Y en las mujeres jóvenes, las únicas que veíamos con infarto eran las grandes fumadoras, jóvenes me refiero. Y ahora esto para nosotros no es raro encontrar a alguien entre los 30 y los 40 llegando con un infarto o necesitando algún procedimiento de revascularización para evitar el infarto. Así que ha habido un cambio, bueno, es el cambio de nuestra sociedad, somos una sociedad más sedentaria, una sociedad en que hay más obesidad, está todo el mundo mucho más estresado, se camina mucho menos de lo que se caminaba antes. Los juegos de los niños, que antes eran correr todo el día hasta llegar extenuado, ahora son esencialmente juegos frente a una pantalla, ¿no? Así es. Así que sí, es como tú dices, Pamela, estamos incubando una sociedad con muchos factores de riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad vascular en general. Exactamente. Fernando, respecto de estos factores preventivos o de riesgo, ¿son realmente efectivos en tratar de prevenir una vez que ya están instalados? Es decir, una persona que ha sido obesa, que trata de normalizar su peso, que come más saludable, que deja de fumar, ¿logra revertir en gran medida sus factores de riesgo o queda igual con alguna susceptibilidad? Las dos cosas, ¿no? El impacto de controlar los factores de riesgo es muy grande y el dejar de fumar es lejos el factor más importante. Al año de dejar de fumar, uno ya ha bajado el riesgo asociado al hábito de fumar a la mitad, ¿no? Si uno controla la presión o controla los niveles de colesterol, también puede, por ejemplo, si en forma combinada controla su presión y su colesterol, baja su riesgo a la mitad. Así que la prevención es extraordinariamente efectiva. Por supuesto, algo de daño queda, ¿no? Si alguien ha fumado muchos años y muchos años ha tenido el colesterol alto, igual va a tener más riesgo que alguien que nunca ha fumado y siempre ha tenido el colesterol normal, ¿no? Pero en relación al riesgo individual, puede bajar muchísimo con medidas simples. Bajar de peso, hacer ejercicio, no fumar y
si es necesario tomar medicamentos para controlar la presión, el colesterol o la diabetes. Fernando, ¿nos podrías contar cuál es la frecuencia del infarto en la población adulta? Y si Sí, esta frecuencia en Chile es igual, es menor o es mayor que en otros países. Chile, a ver, primero, ¿cuál es la frecuencia? Los datos que hay es que más o menos por cada 100.000 habitantes tenemos 100 infartos en hombres y 50 mujeres por año. O sea, en una ciudad como Temuco tendríamos 450 infartos al año, 150 mujeres, 100 en hombres, perdón, 150 mujeres, 300 en hombres. Eso en cuanto a la frecuencia nacional, y es más o menos lo que nosotros vemos, ¿no? Chile es un país con baja frecuencia de infarto. Estamos en una situación muy parecida a, a los países mediterráneos, Italia, Francia, España, los países del sur de Europa en general, que tienen bajo número de infartos. A pesar de eso, el infarto es la primera causa de muerte en Chile, ¿no? Pero tenemos menos que otros países de América Latina y que otros continentes, digamos, como Asia o África. De acuerdo. Pero igual sigue siendo una causa de mortalidad importante. Es la primera. Sí, es la primera causa, sí. 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 Fernando, aproximadamente, ¿cuál es la mortalidad de una persona que tiene un primer infarto? Es la mitad. Eso está estudiado. La gente de la Universidad de Chile hizo un estudio basado en el número de defunciones al año, hospitalizaciones al año, el número de consultas a los servicios de urgencia. Y la mayor mortalidad en realidad, que es como de un 30%, se produce antes de llegar al hospital. Gente que demora en consultar y el infarto puede producir una muerte muy rápida si uno no consulta. Ahora, con el avance tecnológico que se mostraba en la introducción, si alguien llega con un infarto, se puede hacer un tratamiento con un líquido para disolver el coágulo que obstruye la arteria, o se puede introducir un balón a las arterias del corazón y destaparlas, ¿no? Que pareciera ser lo que están haciendo en la imagen. Con eso la mortalidad del infarto, que en los primeros años era como un 30%, ha bajado a un 10%. Entonces la mayor parte de la gente que llega con un infarto al hospital en este momento sale vivo, 9 de cada 10 salen vivos. El tema es que hay que llegar rápido y eso es un problema porque estos tratamientos son más efectivos mientras antes se hagan, y por otro lado, como te decía, un tercio de los infartos muere antes de hospitalizarse. Entonces, una cosa súper importante es comentar cuáles son los signos más precoces, cuáles son los signos del infarto, y además me gustaría preguntarte si existe alguna diferencia entre los síntomas que presenta un hombre a los que presenta una mujer. Sí, los síntomas de los hombres son más característicos y lo más típico es un dolor intenso que está ubicado al centro del pecho, que puede correrse hacia las mandíbulas, hacia los hombros, a veces a la espalda o a veces hacia la boca del estómago. Y es un dolor permanente, es un dolor muy intenso, eso quiero aclararlo, porque una consulta muy frecuente de alguien en nuestra especialidad es que sienten como una clavada que le dura 1 minuto, 2 minutos y se va. Eso no es un dolor cardíaco. El dolor cardíaco es un dolor que quienes lo perciben lo describen como el dolor más intenso que uno pueda imaginar. Es un dolor con sensación de muerte.
y persiste, digamos. Entonces, la recomendación es que si uno tiene un dolor de esas características, Ponlas en pantalla porque no ves. puede esperar 5 minutos, pero si después de 5 minutos eso no desaparece, hay que irse al servicio de urgencia o llamar al SAMU, ¿no? Para llegar a la brevedad a un recinto de salud donde puedan tratarlo, idealmente en Temuco, claro, uno de los hospitales o las clínicas. En ciudades más pequeñas, el hospital de su ciudad, de donde lo pueden tratar ahí, el tratamiento para disolver los coágulos está disponible en todos los hospitales de Chile, o si está suficientemente cerca de Temuco, trasladarlo rápidamente en ambulancia. En las mujeres los síntomas son más inespecíficos y puede ser más una sensación de opresión. Antes de eso, la mayor parte de las mujeres tiene los síntomas típicos. Este dolor intenso, dicen como si tuviera un elefante parado en el pecho, así lo describen, ¿no? Pero a veces no es dolor, es opresión o sensación de empacho o falta de aire, ¿no? En las mujeres el síntoma es menos característico que en los hombres, y lo que vemos es que en general las mujeres llegan más tarde a consultar, y eso tiene que ver con un peor pronóstico, ¿no? Como le decía, aquí mientras antes se haga el tratamiento, es mejor. Cada minuto que se pierde de iniciar el tratamiento es tejido cardíaco que se pierde, ¿no? Así que la consulta tiene que ser muy rápida, eso me parece muy importante Justamente, que tú lo enfatices, ¿no? Justamente a eso quería referirme, porque, bueno, seguramente en el país hay una situación similar, pero la Araucanía tiene una ruralidad bastante extrema, es bastante disperso en algunas partes, y yo quisiera saber si todos nuestros hospitales en la red están preparados para una primera atención frente a un infarto, sabiendo aún que, digamos, para los tratamientos más invasivos, por así decirlo, tienen que llegar igual al hospital de Temuco, pero están en condiciones de hacer el diagnóstico y dar las primeras atenciones y lograr, digamos, la derivación rápida de los pacientes. Sí, el manejo del infarto es una garantía auge de hace mucho tiempo. A ver, te cuento un poco la historia de la Sociedad de Cardiología, como el año 93. Empezó a registrar qué pasaba con el infarto en Chile, y nos encontramos que una proporción muy baja de los infartos en el país recibía estos tratamientos que destapan las arterias ocluidas y salvan vidas, ¿no? Eso fue uno de los argumentos para que la ley de garantías explícitas en la primera ronda, en el primer año, ¿Se fue la señal? Ya, bueno, mientras esperamos la conexión con el doctor Lanas, vamos a tratar de ver algunas de las preguntas que nos han llegado. Lorena pregunta si es cierto que las mujeres somos más propensas a los infartos, si es así, que influye en que así sea. Yo soy cardióloga infantil, pero lo que yo tengo entendido es que somos en general menos propensas que los adultos, excepto que tengamos extremos factores de riesgo, como seamos extremadamente fumadoras, extremadamente obesas, porque las mujeres por un tema hormonal antes de la menopausia están protegidas del infarto. Por esa razón, los hombres se infartan a edades un poco más tempranas que las mujeres, que suelen hacerlo en general después de la menopausia. Mientras estábamos con tu silencio, Fernando, estábamos contestando una pregunta que salió de algunos de nuestros auditores, y era si las mujeres tenían más factores de riesgo. Yo le dije que no soy cardióloga de adultos, pero que, excepto que la persona tuviera situaciones muy extremas de obesidad o de ser extremadamente fumadora,
probablemente podía ser, pero en general la mujer estaba más protegida hasta la menopausia, e incluso años después de la menopausia por factores hormonales, lo cual es una gracia en relación a los hombres. Es Sí, así, ¿no? sí, absolutamente. Las mujeres no están más propensas, digámoslo así, claramente. Eh, Sin embargo, de nuevo, el infarto es la primera causa de muerte en la mujer. Las mujeres siempre creen que mueren de cáncer de mama o de cáncer cervicouterino, pero la primera causa de muerte en las mujeres es cardiovascular. Eh, Dicho eso, yo les decía, ¿no? Las mujeres tienen la mitad de infarto que tienen los hombres. Los hombres tienen 100 por 100.000, las mujeres tienen 50 por 100.000. O sea, ¿Y cuál la sería la razón relación de de esta, infarto en hombres es el doble que en las mujeres. El ¿y cuál primer sería esta infarto en razón? promedio en los hombres es a los 63, en las mujeres a los 70. Así que está, como tú decías, Pamela, las mujeres tienen una protección natural, llamémoslo así, pero igual es la primera causa de Terminan muerte. infartándose con el tiempo igual. Sí, así, De acuerdo. absolutamente. Sí. Bien. Eh, el diagnóstico del infarto actualmente se hace solamente mediante clínica y electrocardiograma o necesariamente requiere de algún otro tipo de exámenes de apoyo. Esto de nuevo está implementado en todos los hospitales de la región, ¿no? Si alguien llega con dolor al pecho, le toman un electrocardiograma y tenemos una cosa que fue la solución, que es el informe electrocardiográfico en línea, ¿no? Se le toman un electrocardiograma, esto se manda a una empresa privada, en realidad, que tiene un contrato con el Ministerio de Salud, y hay cardiólogos 24 horas, así que en forma no instantánea, pero a los pocos minutos, el doctor del hospital pequeño tiene un informe por un cardiólogo del electrocardiograma. Y el tercer elemento diagnóstico es una muestra de sangre en que se determinan algunas proteínas que libera el corazón cuando está siendo dañado, ¿no? Y eso se puede medir en prácticamente todos los hospitales, así que en todos los hospitales se puede hacer el diagnóstico. No todos los infartos tienen indicación de tratamiento para disolver coágulos, ¿no? El tratamiento es controlar la presión, el ritmo cardíaco, oxígeno y aspirina. Pero más o menos en la mitad hay que administrar esta sustancia que disuelve los coágulos y eso está en todos los hospitales de la región. Hecho eso, y una vez que la persona ya está estable, se puede derivar al hospital de Temuco para completar el estudio con unas imágenes de las arterias coronarias y dilatar las obstrucciones que hayan con un globito y se coloca una malla, ¿no? Una malla se llama un stent, para evitar que la arteria se recoja y vuelva a producirse la obstrucción. Nosotros estamos en ese sentido muy bien equipados, tenemos un grupo de hemodinamistas, se llaman los cardiólogos, que hacen este procedimiento y todos los días hay un hemodinamista de turno en el hospital para solucionarle estos problemas a los pacientes y salvarles la vida, ¿no? Porque la probabilidad de sobrevivir un infarto con este tratamiento es mucho más alta que sin este tratamiento. ¿Cuál es el riesgo para una persona de tener un segundo o tercer infarto? Bueno, eso depende de cómo se porte, en gran medida. El tratamiento de los factores de riesgo reduce el riesgo bastante. Uno podría decir que después de un infarto, si no se hace nada, la probabilidad de un nuevo infarto o muerte cardíaca es de unos 5 al año. Y si se tratan bien,
esto pasa a ser de 1 en 20. Así que el tratamiento es muy efectivo y en el fondo es el mismo tratamiento de prevención del primer infarto. O sea, tiene mucho que ver con el estilo de vida, de nuevo, ser delgado, ser físicamente activo, comer una comida sana, y por una comida sana nos referimos a mucha verdura, frutas, legumbres, aceite como aceite de oliva, pescado, y poca masa, dulces y grasas animales, ¿no? Ese estilo de vida, no fumar, ser físicamente activo, ser delgado, comer sano, más ciertos medicamentos que se usan rutinariamente después del infarto mejoran mucho el pronóstico. De hecho, desde que aparecieron estos tratamientos, gente que ha tenido infartos grandes, uno los ve que sobreviven muchos años y al final fallecen de otra enfermedad, digamos, ¿no? Se cambia la historia natural del infarto como lo veíamos hace 40 años y ahora lo habitual es que nuestros pacientes mueren de otro tipo de enfermedades, fundamentalmente cáncer. Ahora, pareciera ser que epidemiológicamente lo que tú mencionas, que pueden fallecer por cáncer, el cáncer también tiene factores de riesgo que son bastante comunes en las enfermedades cardiovasculares. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, Sí. ¿cómo nos cuidamos o cómo nos... Sí, absolutamente. El fumar, la obesidad, las cosas que uno come, el sedentarismo, son factores de riesgo de cáncer también. El consumo de alcohol, bueno, por supuesto el tabaco, lejos, ¿no? Es el gran factor determinante de muchos cánceres. Pero la enfermedad cardíaca es más prevenible. La enfermedad cardíaca, como el 90%, como te decía, tiene que ver con estos factores fáciles de identificar, fáciles de prevenir, ¿no? Como el 50% de los cánceres tiene este rasgo de cosas que podemos prevenir. Hay mucho más factores genéticos en el cáncer que en la enfermedad cardiovascular. Y por eso lo que nosotros hemos observado en nuestros estudios es que los países desarrollados y en algunos países en vías de desarrollo como Chile o Argentina, el número de nuevos cánceres y de muerte por cáncer está empezando a superar el número de nuevos episodios de enfermedad vascular o muerte por enfermedad vascular. Así que A propósito de lo que mencionabas, que aprovecho de preguntar, se ha estudiado, es, digamos, real que hay factores hereditarios de las enfermedades cardiovasculares o solamente serían los mismos factores de riesgo por una conducta social aprendida? Bueno, es bien difícil separar una cosa de la otra. Nosotros en este estudio que yo te contaba, el INTERHEART, de los 15.000 infartos, encontramos que, claro, había una historia familiar como en un tercio de ellos, ¿no? Un tercio de los infartos tenían historia de infarto en padres jóvenes, digamos, o hermanos, ¿no? Porque, claro, si a los 90 años, si el padre de uno tiene un infarto a los 90 años, no es un factor de riesgo, estamos hablando de cuando esto pasa en familiares jóvenes. Pero una vez que controlábamos esto por cosas como el hábito de fumar, el sedentarismo, o factores como el colesterol y la presión, el efecto genético era como el 3%. O sea, baja mucho. Así, claro. O sea, hay factores genéticos, pero los factores genéticos actúan a través de los niveles de presión, a nivel de los niveles de colesterol, fundamentalmente. Y hay estilos de vida familiares, hay familias en que son fumadores y angustiados y otras familias en que son comedores y sedentarios.
Así que hay factores, bueno, y se ha estudiado polimorfismo, los polimorfismos son variantes de nuestros genes, ¿no? Y se ha observado que algunas variantes se asocian con mayor frecuencia a infarto y por supuesto estas variantes son hereditarias. Pero el efecto es muy menor en realidad, la enfermedad vascular. Y yo hablo de enfermedad vascular porque infarto cardíaco, infarto cerebral, ¿no? Va muy de la mano. Es muy, muy dependiente del estilo de vida y poco dependiente de los genes. No quiero decir que tenga cero efecto, pero mucho menos que en otras enfermedades, ¿no? Lamentablemente, pareciera ser que para nosotros, las personas en general, nos cuesta mucho cambiar los hábitos aunque estemos amenazados de muerte. Entonces siempre se buscan justificaciones para no cambiar las conductas que nos hacen daño. Y siempre buscamos justificativos, lo vemos constantemente. Entonces, finalmente, esto también parece que se traduce en que hay un tema psicológico o mental que obnubila mucho y que no nos permite actuar a tiempo. ¿Qué piensas tú de eso? La primera vez, déjame darte un número de eso, ¿no? Nosotros en este estudio, en otro estudio en realidad, hice una cohorte que se llama PURE, que es un estudio en que participamos con otros 20 y tantos países en todos los continentes. Son más de 200.000 personas que llevamos siguiendo en 15 años. Dentro de esto hay 5.000 personas en Temuco que son parte del estudio. Y lo que nosotros encontramos es que quienes habían tenido un infarto cardíaco o cerebral, no más allá del 5% tenían un estilo de vida adecuado. Entendiendo por estilo de vida adecuado, no fumar, hacer ejercicio y comer sano. O sea, solo 1 de cada 20 sujetos después de un infarto cardíaco cerebral, que son situaciones tan graves, tan serias, ¿no? Y 19 de cada 20 no se cuidaba bien, así que cambiar los estilos de vida es muy difícil. Y eso yo creo que Pamela rebasa nuestras capacidades como equipo profesionales de salud, digamos. Yo pienso que esto es un tema de la sociedad en su conjunto. En esto, claro, hay gente que puede pensar diferente, pero yo creo que es un tema que va por educación física en los colegios, ciclovías adecuadas, campañas más eficientes aún para eliminar el consumo del tabaco, buenos servicios de rehabilitación, la capacidad de rehabilitar, me refiero con ejercicio físico, a los pacientes después de infarto es muy limitada. Nosotros la estamos iniciando hace un poco más de un año en el hospital, trabajando con la gente de la Universidad de la Frontera y kinesiólogos fundamentalmente. Mucho por avanzar en eso. Así que, Fernando, claro, es difícil cambiar los hábitos, pero la sociedad tampoco colabora mucho, ¿no? Exactamente. Fernando, ¿qué cuidados requiere una persona que ha estado infartado? ¿Qué restricciones tiene? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, antes, cuando alguien se infartaba, lo dejamos en la cama, que no se moviera como un mes, y después, como un año, que hiciera muy poca actividad física. Eso ha cambiado dramáticamente. La gente tiene el infarto y se le disuelve el coágulo en las arterias o se le dilata la arteria con un balón y al día siguiente o al día subsiguiente ya está caminando en su sala del hospital y se va para la casa con algunas recomendaciones de actividad física limitada, pero dentro del mes debiera iniciar un programa de rehabilitación física, de ejercicio supervisado por profesionales, ¿no? Y eso tiene un impacto en la cantidad de vida, pero sobre todo en la calidad de vida. Las personas se sienten mucho mejor cuando después de un infarto
ven que pueden caminar, ven que pueden trotar, cosa que debieron haber dicho antes del infarto, ¿no? Pero bueno, así somos. Aparte de esto de la actividad física, lo que yo te decía, tienen que tratar de mantenerse delgados si eran delgados y tratar de reducir el sobrepeso si lo tienen que comer sano y tienen que tomar varios medicamentos, la aspirina dentro de estos para evitar los coágulos, medicamentos para bajar el colesterol en todo y después algunos otros remedios para hacer el trabajo cardíaco más liviano, si es que su cardiólogo se los recomienda. Y en general estos tratamientos son por toda la vida. No es por un mes, no es por un año, es por toda la vida. ¿Y esos medicamentos están disponibles en nuestros servicios de salud? Sí, son medicamentos ampliamente disponibles, de bajo costo afortunadamente, de muy baja toxicidad, digamos, con muy pocos efectos adversos. Así que la gente puede tomarlo con mucha confianza y seguridad por muchos años, ¿no? ¿Y tú Así sabes que sí, algo afortunadamente los medicamentos están ampliamente disponibles. ¿Y tú sabes cómo es la adherencia a los tratamientos? Porque siempre se ha especulado que la mayoría de la gente no se los toma, los comparte, le da una aspirina a la vecina por si acaso, entonces es como difícil saber si efectivamente esto se está cumpliendo. Bueno, sí, yo coincido contigo. El mensaje para los que nos están escuchando y que tienen familiares que han tenido un infarto es que no abandonen los tratamientos, porque los tratamientos le reducen el riesgo enormemente y el suspenderlo hace que vuelvan a la situación de riesgo basal, ¿no? El porcentaje de abandono a 5 años es alto. Nosotros encontramos que a los 5 años después del infarto, más o menos uno de cada 5 mantenía todos los tratamientos que tenía que seguir. Y eso no solo es culpa, desgraciadamente, no solo es culpa de los pacientes. Si es que hay que culpar a alguien, muchas veces los médicos tienden a ir bajando la dosis de los remedios y con eso reduciendo la protección. No sé si tengo una idea un poco equivocada o no, pero me da la impresión que en general es la mujer la que cuida al hombre enfermo y que le da los medicamentos, se los tiene a mano. Y la mujer se cuida a ella sola si es que tiene que tomárselos, somos súper responsables. Pero básicamente los hombres son más indisciplinados, menos adheridos a los tratamientos. Si no fuera por la mujer que está ahí encima, prácticamente sería peor el resultado. Sí, uno ve eso, ¿no? Que habitualmente van los pacientes con infarto y van con su cónyuge y es ella la que sabe, uno dice qué remedios toma y me dice, pregúntale a mi señora. Ellos simplemente se los toman, ¿no? Yo creo que en la mujer esto del cuidado es algo que está es parte de su ADN, yo creo. Viene es que cuida la familia. Desde la prehistoria esta mejor disposición a cuidar, ¿no? Sin duda. Oye, tenemos un par de preguntas de nuestros auditores. Lorena pregunta si los niños nacidos pequeños de edad gestacional son más propensos a tener enfermedades cardíacas en la adultez. ¿Tú conoces algún estudio? Sí, claro, hay varios. Hay varios estudios y tienen más riesgo de desarrollar factores de riesgo, tienen más riesgo de desarrollar diabetes, tienen más eventos cardiovasculares. No es un tremendo factor de riesgo, no es como fumar, digamos, pero tienen más riesgo y la hipótesis es que se activan, tiene ahorradores de energía, digamos, para protegerlo del bajo peso, ¿no? Así que sí, pero no es nada que no se pueda solucionar. No se puede solucionar teniendo un buen cuidado. Con la debida precaución, no es que estén condenados, ¿no? Exactamente. Hay otra pregunta sobre el uso excesivo de mascarilla. Sí.
La verdad es que no tenemos mucha evidencia porque toda esta historia del colesterol, de la presión, se construyó con estudios de muchos pacientes realizados durante muchos años. Y la historia de usar mascarillas muchas horas es una historia reciente. Sin embargo, el personal de salud está usando mascarillas 10 horas al día desde el comienzo de la pandemia, ¿no es cierto? Y no hemos observado un aumento de eventos cardiovasculares. Y tampoco hay una base fisiopatológica que la explique, digamos, porque cuando tú dices que el cigarrillo es dañino, bueno, hay una racionalidad. Los productos del cigarro dañan las paredes de las arterias, agregan las plaquetas, suben la presión. Hay mecanismos, ¿no? Al usar la mascarilla muchas horas, claro, desde el punto de vista del confort es desagradable, desde el punto de vista de la piel, de la cara, claro, ahí se quedan las marcas de la mascarilla. Pero desde el punto de vista fisiológico, las personas oxigenan perfectamente con mascarilla. La cantidad de oxígeno que le está llegando a los pulmones es la misma y no veo otro factor por el cual la mascarilla pueda reducir enfermedad cardiovascular, ¿no? Y el no usarla hace que uno se pueda infectar de COVID y aparte del riesgo infeccioso de toda la enfermedad vascular, o sea, COVID. Así que es mejor que sigamos usando la mascarilla. Los eventos cardiovasculares en el COVID son muy severos, así que en realidad hay que andarse con cuidado. Fernando, ¿hay alguna cosa extra que tú quisieras comentar que sea importante en esta conferencia, en este diálogo? No sé si tal vez para el riesgo de complicaciones cardiovasculares de COVID se da en la gente que tiene COVID grave, en la gente que está hospitalizada, la gente que tiene un poquito de fiebre, un poco de romadizo, no tiene mayor riesgo. En la gente que tiene COVID grave hay más infarto, hay más accidente vascular cerebral, hay más trombosis venosa. Y hemos aprendido a prevenir esto con medicamentos anticoagulantes. No es que sea muy común, digamos, pero un porcentaje sí tiene estas complicaciones y hace el pronóstico de la enfermedad peor, ¿no? Bueno, quizás yo quisiera comentar algo muy pequeño, que así con el temor que habitualmente hay en los adultos de que un dolor al pecho pueda significar un infarto, un preinfarto, también es un alto motivo de consulta en los niños el dolor al pecho. Pero a diferencia del adulto, nosotros somos más relajados en el sentido que es muy raro que un niño tenga un dolor al pecho de origen cardíaco. O sea, es extremadamente raro. Ha ocurrido que ha habido algunas situaciones de infarto, pero son en enfermedades muy específicas, complicaciones de algunas enfermedades muy específicas y delicadas, pero no en el contexto de un niño sano que deambula, que corre, que hace ejercicio, que hace su clase de educación física normal. Eso es como una gran diferencia, digamos. Sí, la enfermedad coronaria, el infarto, es una condición que, claro, como conversábamos, estamos viendo en algunos casos entre los 30 y los 40, pero esencialmente es una condición frecuente en la población mayor. Y en los niños es una rareza, por supuesto. Exactamente. Bueno, Fernando, yo quisiera agradecerte infinitamente por tu presencia, por habernos contado de tu experiencia tan vasta en el ámbito de la cardiología. Sin duda que todos los estudios en los que has participado nos permiten tener, digamos, información privilegiada. Así que ha sido un gran honor contar contigo y poder contribuir justamente al cuidado y a la prevención de nuestra población, que es lo más que quisiéramos nosotros marcar de aquí al futuro, digamos.
Sí, gracias Pamela y gracias a la iniciativa de la UNFRO y del hospital, porque el llegar a esta información uno tiene la esperanza que ayude a las personas a cuidarse. Y como una vez más voy a decirlo, el infarto es una enfermedad muy común, muy grave, pero muy prevenida. Así que si nos cuidamos, lo más probable es que no nos pase. Perfecto. Bueno, nos despedimos entonces. Esperamos estar de nuevo la próxima semana con un nuevo invitado, con un nuevo tema interesante para desarrollar. Y nuevamente te agradezco tu presencia, Fernando. Que estén muy bien, que estén muy bien todos nuestros auditores y hasta una próxima oportunidad.